Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas capítulo 8, la parábola del sembrador. Para ello les invito a orar. Padre eterno y bondadoso, queremos pedirte en este momento que la bendición de tu Espíritu esté con nosotros para que al abrir la Escritura el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y transformar nuestra vida. Queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu, que nos acompañes a medida que leemos tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. El ministerio de Jesús en Galilea, recorriendo todas las ciudades y aldeas y atendiendo a las personas, ganando su confianza, sanando sus heridas, consolando a los tristes, esto fue lo que hizo que atrajera a las multitudes de personas que estaban necesitando que Cristo les ofreciera esperanza. De esto se trata el reino de Dios, el deseo que las multitudes puedan aceptar la gracia de Cristo. Pero algo interesante del ministerio de Jesús es que el Salvador de los hombres y de las mujeres, de los niños y niñas, de jóvenes y adultos, Jesús vino, y así lo presenta Lucas, para administrar a todo tipo de personas. Vino a derribar barreras y a tender puentes a través de los cuales el mensaje de salvación podía llegar a todas las personas que necesitaran y que desearan el amor perdonador de Dios. El capítulo 8 del Evangelio de Lucas comienza hablando de su trabajo en Galilea, acompañado ya de los 12 discípulos, pero también dentro del grupo que les acompañaba había algunas mujeres que estaban dispuestas a servir al Señor. La introducción la encontramos en los versículos 1 al 3. Leamos, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Al parecer, el capítulo 8 de Lucas describe toda la segunda gira de Jesús por Galilea. Se presenta un resumen de su ministerio allí. El Señor desarrolla su ministerio donde las personas están, en las ciudades y en los pueblos. Iba allí predicando, enseñando y sanando. Entonces proclama el establecimiento del reino de Dios y los beneficios de este reino para el hombre. Al parecer, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, Lucas quiere resaltar el papel de la mujer al lado de Jesús. Es como si Lucas estuviera afirmando que el evangelio del reino de los cielos era tanto para las mujeres como para los hombres, y que la parte de ellas en la proclamación de las buenas nuevas era tan importante como el de los hombres. Parece que dentro de los grupos de judíos estrictamente religiosos, como los fariseos, saduceos y otros, las mujeres no desempeñaban ningún papel, no recibían ningún beneficio directo ni tampoco lo impartían. Así que podemos imaginar la emoción que sentían estas damas de poder servir al Señor. Leamos los versículos 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Las mujeres que se mencionan dice que fueron sanadas de sus enfermedades y de los malos espíritus. Quiere decir que ellas, al experimentar la salvación que Cristo les ofrece, dedican su vida haciendo bien a la causa. La primera en ser mencionada es María, la hermana de Marta y Lázaro, que eran de Betania, pero que ella, por las circunstancias de su vida, fue a vivir a Magdala, donde conoce a Jesús. Él la sana y la libera de 7 espíritus inmundos. Elena de White dice al respecto de ella: el Salvador jamás pasó por alto a una sola alma, por hundida que estuviera en el pecado, si estaba dispuesta a recibir las verdades preciosas del cielo.
Para los publicanos y rameras, sus palabras eran el comienzo de una vida nueva. María Magdalena, de quien él echó 7 demonios, fue la última en alejarse de su sepulcro y la primera a quien él saludó en la mañana de la resurrección. Discurso Maestro de Jesucristo, página 110. Juana, la esposa de Chuza, de este se sabe solo que era intendente o administrador de Herodes. El administrador o mayordomo ocupaba una posición importante en la casa a la cual servía. De esta mujer se sabe poco. Ella vuelve a ser mencionada en la resurrección de Cristo. También se menciona a Susana, de la que no sabemos más. Lo único que entendemos es que eran muchas más que se convirtieron en fieles seguidores de Jesús. Estas mujeres con sus propios recursos servían al Señor. Puede decirse que este grupo de piadosas mujeres fue la primera sociedad misionera femenina de la iglesia cristiana. Continuando el relato, Lucas nos dice que una gran multitud se reunió alrededor de Jesús y comenzó a enseñarles en parábolas. Ahora les va a contar la parábola del sembrador, versículos 4 al 15. Esta narración tiene 2 partes. Número 1. La primera es la narración de la parábola y la segunda la explicación a los discípulos. Entre los dos, el Señor va a dar una explicación el por qué les está hablando en parábolas. Leamos los versículos 9 y 10. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es interesante que Jesús mencione los misterios del reino de Dios. El concepto griego, los misterios, son algo que nadie puede entender, salvo unas pocas personas, pero que aquí es una referencia a la revelación del amor de Dios. William Hendrickson dice lo siguiente: aquí el misterio es la manifestación poderosa del reino de Dios en los corazones y vidas humanas. Este reinado en conexión con la venida de Cristo fue acompañado por obras poderosas tanto en la esfera física como en la espiritual. Jesús declara que este misterio, que ciertamente era Dios quien hacía todas estas cosas, no Satanás, ha sido dado, es decir, benévolamente revelado a aquellos que estaban con él en este tiempo, de hecho, a todos los que le habían aceptado por fe verdadera. Así que este mensaje, el misterio de Dios, es conocido por aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías. Pero los otros, los que no han querido aceptar el misterio de Cristo, como los escribas y los fariseos, por más que el Señor les revele las verdades y los corrobore con hechos milagrosos, ellos han rehusado creer. Para ellos el misterio de Dios está oculto. Elena de White, por su parte, nos dice: los fariseos percibieron el significado de la parábola de Cristo, pero para ellos su lección era ingrata. Aparentaron no entenderla. Esto hizo que a ojos de la multitud un misterio todavía mayor envolviera el propósito del nuevo maestro, cuyas palabras habían conmovido tan extrañamente su corazón y chasqueado tan amargamente sus ambiciones. Los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero sus intereses se despertaron. Vinieron a Jesús en privado y le pidieron una explicación. Palabras de vida del Gran Maestro, página 18. Así que en este aspecto el misterio de Dios, que la revelación de su reino de gracia, fue oculto para ellos, no porque el Señor cerrara el entendimiento, sino porque ellos habían rehusado entender. La parábola del sembrador nos revela la intención que tenía Cristo de sembrar la semilla de la salvación. Por medio de la parábola del sembrador, dice Elena de White, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, Él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad,
La parábola del sembrador no ha sido valorada como debería haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio esta parábola de la semilla es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de la verdad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 16. Veamos algunos detalles de esta parábola. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. El sembrador indiscutiblemente es Cristo, que salió, es decir, dejó el trono celestial y vino a esta tierra para darnos el mensaje de vida. La semilla, según el versículo 11 leemos, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es interesante que para poder que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas, hay que salir, hay que ir y esparcir el mensaje. Número 2. Sigamos leyendo el versículo 5. Una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Leamos el versículo 12. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este representa al oyente desatento, que está absorto en los placeres y los negocios de esta vida, que cuando escucha la palabra de Dios no la entiende, no tiene tiempo de escuchar, no la discierne, y así como los pájaros están listos para comer la semilla que encuentran en el campo, Satanás está listo para arrebatar la semilla de la verdad del corazón de los seres humanos. Sigamos con el versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Crecen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Esto representa a las personas que oyen el Evangelio, lo entienden, lo aceptan, pero que no permiten que el Evangelio eche raíces en su vida. Son cristianos superficiales. Elena de White comenta: la semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Palabras de vida del Gran Maestro, página 27. Estas pueden ser personas que vienen a los templos, participan en las ceremonias y los cultos, pero que realmente no están convertidos al Señor. Tan pronto llegan las pruebas que revelen lo que hay en el corazón, ellos abandonan la verdad. Sigamos con el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Leamos el versículo 14. La que cayeron entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este tipo de oyentes han aceptado la palabra, se han identificado con el pueblo de Dios, pero les atrae algunas cosas de su antigua vida de pecado y de las cosas que ofrece la riqueza, los placeres y los deseos de la vida. Todos nosotros debemos tener cuidado de las cosas de esta vida. Nuestro primer deber al prójimo es nuestra propia estabilidad, trabajar y esforzarse por ser el mejor. En sí no tiene nada de malo, el asunto es cuando estas cosas llegan a priorizar nuestra vida, relegando las cosas espirituales a un asunto de menor importancia.
La participación activa en la misión de Cristo está en un segundo plano. Tanto llegan a absorbernos estas cosas que cuando llega el momento de tomar una decisión de seguir a Cristo o las cosas de esta vida, se inclinan por el mundo y sus caminos. Mira la explicación que da Elena de White. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. En las Escrituras se nos ordena que no seamos perezosos en los quehaceres. Hemos de trabajar para poder dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar, pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 32. Por eso, aunque la semilla de verdad crece, es ahogada por las cosas de esta vida. Leamos el versículo 8. Sigamos. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Leamos el versículo 15. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida y dan fruto con perseverancia. Pero no todo es negativo en la narración de la parábola. Aunque la semilla del Evangelio es la misma, el sembrador es el mismo, los resultados del Evangelio dependen del terreno. En este caso, el terreno bueno representa a aquellos que han llegado a entender que el Evangelio es el centro de su vida y han dejado que el Espíritu de Dios haga su obra en ellos. Son los que se han cimentado en la verdad. El corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado, pues se predica el Evangelio a los perdidos. Cristo dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es aquel que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. El que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Algo que debemos recordar es que este grupo de personas dan frutos, es decir, la vida cristiana no es solo teoría. Se ven resultados no solamente en reflejar el carácter de Cristo, sino también en llevar a otras personas al conocimiento de la salvación. La cosecha será abundante si cada miembro de la iglesia da frutos para el reino de los cielos. Entonces el Señor cuenta otra parábola, la de la lámpara. Versículos 16 al 18. Hay 3 cosas que quisiera resaltar del estudio de este pasaje. Número 1, la función de la luz. Versículo 16. Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Todo cristiano debe dejar que la luz brille, que esta luz sea la que llame la atención. Cuando hay oscuridad y se enciende una luz, todos se dirigen hacia la luz. Nuestra función como cristianos es encender la luz de la palabra de Dios para que las personas se dirijan a ella, no a nosotros. No es el predicador que llama la atención sobre sí mismo, sino sobre la verdad de la palabra de Dios. Allí es donde la gente encuentra las respuestas. El cristiano está para hacer brillar la luz del Evangelio. Está llamado para dar frutos. Está llamado para reunir a las personas en torno de la luz del mundo, que es Cristo. Leamos el versículo 17, que es la segunda parte que quiero resaltar. Así nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz.
Pero en estas palabras, Jesús, hay algo que todavía es más interesante. Jesús viene a iluminar nuestra vida. Cristo aparece aquí como el portador de la luz de la verdad para disipar las tinieblas de la mente de los hombres en cuanto a Dios y al reino de los cielos. No hay misterio o secreto importante para la salvación que sea escondido o oculto para que los que escuchen atentamente sean salvos. Pero por otra parte, en nuestra vida no hay cuartos oscuros para el Señor. Nada podemos ocultar ante sus ojos. En tercer lugar, leamos el versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Lo primero que se nos invita en este versículo es pues cómo sois, cómo oís, cómo somos la pregunta esencial. ¿Quién soy yo? Si soy un verdadero hijo de Dios, puede dar frutos para el reino de los cielos. Cuando cumplimos fielmente la tarea encomendada, el Señor nos dará más. Pero aquel que ha sido descuidado con su vida espiritual no va a dar frutos. Piensa que está bien. Puede pensar que incluso tiene frutos, pero no tiene nada. Se engaña a sí mismo. Por lo tanto, aún lo poco que tiene le será quitada. Esta es una dura sentencia contra la apariencia de piedad. Se registra entonces un incidente muy particular. La madre y los hermanos de Jesús vinieron a hablar con él. Es el tema de los versículos 19 al 21. Varios elementos que vamos a destacar de este pasaje. Número 1. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Hemos entendido por la tradición que estos eran hijos de José, pero no de María. Elena de White comenta: sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fueran requerimientos de Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 65. Al parecer, José era viudo y tenía hijos de su primer matrimonio, pero por eso se afirma que estos hermanos de Jesús eran mayores que él. Sigamos leyendo. Todo esto desagradaba a sus hermanos. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Libro El deseo de todas las gentes, página 66. Además, algo que llegamos a entender sobre esto es cuando Jesús está en la cruz, que él encomienda a Juan, el discípulo amado, el cuidado de María, porque ella no tenía quien velase por ella, ya que una vez muerto José, al parecer estos hijos de José no sintieron obligación sobre María. En segundo lugar, generalmente estos hermanos interferían constantemente en la vida y ministerio de Jesús. Les causaba incomodidad el hecho de que la vida de Jesús contradecía a los escribas y fariseos. Miren el siguiente comentario. La vida de Cristo estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el Mesías prometido desde hacía tanto tiempo y sin embargo no se atrevía a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal compartió sus sufrimientos, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud. Por justificar lo que ella sabía era correcto en su conducta, ella misma se veía en situaciones penosas. Consideraba que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto y, apelando a su ansiedad, trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. Deseo de todas las gentes, página 69. En tercer lugar, entendiendo este contexto familiar, comprendemos mejor el incidente familiar que narra el Evangelio de Lucas. Los hermanos habían escuchado noticias de Jesús, que pasaba noches enteras orando, que casi no comía, era rodeado de multitudes que los escribas y fariseos decían que echaban fuera demonios por el poder de Satanás.
Esto traía vergüenza a la familia, así que persuadieron a María para que viniera y hablara con Jesús con el objetivo de persuadirle y dejar de hacer lo que estaba haciendo. En cuarto lugar, Jesús sabía cuál es la razón por la cual ellos venían a verle, y no iba a permitir que nada ni nadie le distrajera de la labor tan importante que estaba haciendo. El enemigo lo estaba atacando a través de su familia para impedirle que siguiera dando las buenas nuevas. Por eso Jesús respondió, versículo 21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús no estaba desconociendo los vínculos familiares, pero en lo que atañe a la misión de Cristo, nada ni nadie podía interponerse en su camino. A veces debemos dar la espalda a nuestros seres queridos y obedecer a Dios antes que a los hombres. Los lazos espirituales son más fuertes que los lazos de sangre. Además, todos aquellos que aceptan a Cristo como el Salvador personal y participan en su misión llegan a formar parte de una familia espiritual, y los vínculos que unen a los cristianos con su Padre Celestial, el uno con el otro, son más fuertes y más duraderos que los de la familia humana. El acontecimiento que a continuación Lucas narra en el capítulo 8 no está ubicado enseguida de la narración anterior. Cuando dice aconteció un día, quiere decir que fue posterior a todo lo narrado anteriormente. Esta es la historia de Jesús calmando la tempestad, versículos 22 al 25. Lo que sabemos de esta narración, por lo que cuenta también Mateo, es que Jesús había tenido un día bastante agitado. Estaba cansado y mientras se disponían a llegar al otro lado del mar de Galilea, se recostó en la proa y se quedó dormido. Mientras navegaban, se desató una terrible tempestad. Los discípulos trataron de poner la barca a salvo, pero no pudieron. La barca se anegaba cada vez más. Cuando todo intento que habían hecho de poner a salvo la barca fracasó, entonces sacudieron a Jesús, que aún estaba dormido. Le despertaron diciendo, Maestro, despierta que perecemos. Y Jesús se levantó y calmó la tempestad. Lucas no registra la expresión de Jesús llamando la atención de sus discípulos acerca de su poca fe. Pero la lección es clara. Muchas veces cuando seguimos al Maestro vamos a pasar por el lago de la tempestad. Esta se levanta para destruirnos. El asunto está en que a veces tratamos de solucionar y pasar esta tempestad solos. Tratamos de poner a salvo nosotros mismos con nuestros propios recursos, pero fracasamos. Y la solución está aquí. Está en el mismo lugar, esperando que nosotros clamemos por su intervención en nuestra vida, y cuando Él lo hace, entonces trae paz. La invitación es a dejar de estar luchando solo y más bien permitir que el Señor sea el que dirija la barca de nuestra existencia. Pero una tempestad mayor está a punto de desatarse cuando lleguen al otro lado del mar de Galilea. Tema de los versículos 26 al 29. El encuentro con el endemoniado de Gadara. Aunque en el presente no disponemos de pruebas concluyentes, por lo general se piensa que el encuentro de Cristo con los endemoniados gadarenos o gerasenos o gergesenos ocurrió a poca distancia de lo que ahora es la aldea de Cursí, que se identifica con la antigua Gergesa. Gadara era una ciudad a unos 20 kilómetros al sur de este lugar, aproximadamente a 10 kilómetros del extremo sur del mar de Galilea. Lo cierto es que, al llegar a este lugar, un hombre desnudo, enloquecido, profiriendo palabras de amenaza, con cicatrices en su cuerpo, que vivía en los sepulcros, corrió hacia donde Jesús como una tempestad. Lucas y Marcos mencionan un solo hombre. Por su parte, Mateo dice que eran dos. Quizás lo que se dedica a un solo personaje que al llegar hace que los discípulos huyan aterrorizados. Jesús levanta su mano y el hombre se detiene. Aparentemente hay un diálogo entre Jesús y los demonios, quienes se identifican como legión porque son muchos, pero que ante la presencia de Jesús quedan impotentes. Jesús les ordena que salgan de aquel hombre y lo dejen en paz. Ante la voz de Jesús, el enemigo de las almas tiembla.
y obedece a la autoridad que tiene Jesús. Elena de White describe este momento de la siguiente manera. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Allí estaba donde le habían dejado, el que había calmado la tempestad, que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen y los hombres no pudieron acercarse más. Estaba de pie, furioso, pero impotentes delante de él. Libro El deseo de todas las gentes, página 304. En ese momento los demonios claman: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y le solicitan a Jesús que les permitan ir a un hato de cerdos que estaba cerca, y el Señor se los permitió. Efectivamente abandonaron al hombre y se dirigieron al hato de cerdos, que asustados estos animales se arrojaron al mar y se ahogaron. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos, se aquietaron, las manos manchadas de sangre, y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Libro El deseo de todas las gentes, página 305. Los que cuidando cerdos fueron a llevar el mensaje a la gente del pueblo, a informarles de la gran pérdida que habían sufrido económicamente hablando, la gente vino a ver lo que había pasado. Versículos 35 y 36. Y salieron a ver lo que sucedió. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús y vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Qué tremenda sorpresa debieron haberse llevado las personas de esa región al ver a este hombre completamente transformado. Pero hay dos cosas más que debemos resaltar. Número 1, leamos el versículo 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El Señor del cielo estaba allí. Había sanado lo que parecía imposible ser sanado. Ellos habían sido testigos de todos los intentos que se habían hecho para aquietar a estos hombres, pero fueron en vano. Un milagro estaba ante ellos, una vida transformada, pero ellos, llenos de prejuicios, mitos y temores de que algo más terrible pudiese pasar, le pidieron a Jesús que se fuera. Cuán terribles somos los seres humanos cuando las prioridades económicas están por encima de las realidades espirituales. Cuando preferimos tener los endemoniados que perder los cerdos. Cuando nos interesan más nuestros asuntos terrenales que la sanidad que viene de lo alto. ¿Cuántas personas más pudieron haber sido sanadas por Jesús? ¿Cuántas palabras de amor hubieran llegado al corazón de las personas trayendo paz, pero ellos prefirieron que Jesús se fuera? Esta historia es una lección para todos nosotros, porque puede ser que no estemos dispuestos a sacrificar nada por seguir a Jesús, que prefiramos seguir el camino de la perdición por no querer dejar las ganancias de esta tierra, menospreciando así la palabra de Dios. Dice Elena de White: los habitantes de Gadara tenían delante de sí la evidencia viva del poder y la misericordia de Cristo. Veían a los hombres a quienes él había devuelto la razón, pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales que trataron como a un intruso a aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos y desviaron de sus puertas el don del cielo. No tenemos, como los gadarenos, oportunidad de apartarnos de la persona de Cristo, y sin embargo son muchos los que se niegan a obedecer su palabra, porque la obediencia entraña el sacrificio de algún interés mundanal. Por temor a que su presencia les causara pérdidas pecuniarias, muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí a su espíritu. Libro El deseo de todas las gentes, página 306. El segundo aspecto
importante que queremos resaltar de esta narración son los versículos 38 y 39. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí está el relato del primer misionero de la iglesia cristiana. Jesús se subió a la barca para irse y junto con sus discípulos el endemoniado estaba listo para marcharse. Pero Jesús le dijo que no, que tenía una tarea: ir a su tierra, a su familia y proclamar lo que Jesús había hecho por él. Esta es la esencia de la obra misionera. Esta es la esencia de lo que Jesús quiere que hagamos cumpliendo su misión. Él no nos envía a proclamar algo que no hemos experimentado. No estamos proclamando un mensaje que no conocemos. Por el contrario, hemos sido enviados a decirle al mundo cuán grande es Jesús, nuestro Salvador. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podremos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Libro El deseo de todas las gentes, página 307. Esta es la tarea que el Señor nos ha encomendado: hablar a otros de la gran bondad que el Señor ha tenido con nosotros. El capítulo 8 de Lucas termina con una narración que contiene 2 historias: la resurrección de la hija de Jairo y el sanamiento de una mujer. Versículos 40 al 56. La primera parte de esta narración es un encuentro conmovedor de un padre desesperado. Leamos los versículos 41 y 42. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Sabiendo que su hija estaba enferma, era su única hija, ya tenía 12 años de edad y estaba a punto de morir. Pero él no quería resignarse. Lo había gastado todo para buscar la recuperación de su hija. Viene a Jesús como la última esperanza y como la única esperanza que tenía para lograr la sanidad de su hija. Jesús nunca cierra su oído ante el clamor sincero de una persona, así que se dispone a ir a casa de Jairo. Pero es que hay una gran multitud de personas alrededor de Jesús. Avanza lentamente. Me imagino la desesperación del padre. Su hija está agonizando, pero es que hay algo que todos debemos entender. El tiempo de Dios es diferente al nuestro y los propósitos de Dios no conocen premura ni tardanza. Entonces viene el segundo incidente de esta historia, versículos 43 al 48. Había una mujer también desesperada que tenía una rara enfermedad. Era un flujo permanente de sangre que por años le había deteriorado su vida. Leamos el versículo 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Quizás había probado todos los remedios, había ido a todos los médicos posibles,
pero no encontraba solución. Entonces escucha que Jesús está en este poblado, pensó ella. Quizás Él pueda solucionar mi problema, pero tan débil estaba que no podría abrirse paso entre la gente. No iba a poder hablar con Jesús. Entonces su fe se acrecienta y piensa, si solo pudiese tocar su manto, me bastaría para ser sana. Así que Jesús iba pasando, no iba a poder hablarle, extendió su mano y pudo tocar el borde de su manto, y en ese momento quedó sana. Este incidente Jesús no iba a pasarlo por alto. Él se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Leamos los versículos 45 y 46. Todos le negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. La mujer no podía ocultar lo que había pasado. Entonces viene y se postra ante Jesús y le cuenta su historia. Entonces Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús iba también a impedir que la superstición llevara a la gente a creer que el manto de Jesús tenía poder. Era su fe, es decir, la confianza en que Jesús podía sanarle, lo que trajo sanidad a su vida. Toda la gente estaba allí, rodeando a Jesús, rozando su manto, pero solo el toque de fe es lo que trajo sanidad. La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentamiento intelectual a la verdad. El que guarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir la bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que la acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Libro El deseo de todas las gentes, página 312. ¿Qué tanta fe tenemos en Jesús? ¿Qué tanta confianza en su dirección y en su poder? Entonces viene el tercer incidente de esta historia, que es una continuación de la primera, que el clamor de un padre por la sanidad de su hija. Lo que tanto temía ocurrió. Jesús tardó mucho, su hija había muerto. Ya era tarde. La noticia llegó al padre y el padre, entristecido, se dispone a alejarse de Jesús. Pero Jesús prueba su confianza en él. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cuando llega a la casa había luto, llanto, pero Jesús dice algo que causó incomodidad en los presentes. Versículo 52. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. La gente comenzó a burlarse de Jesús. Ellos sabían lo que significaba la muerte. Ellos sabían cuando alguien había perecido y cuando alguien está dormido, pero ellos conocían la diferencia. La niña fue declarada muerta sin ninguna duda. ¿Cómo es que Jesús dice que está dormida? Así que Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Santiago y a los padres de la niña y entraron a la habitación. Leamos los versículos 54 al 56. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. El Señor, que demostró su misericordia en todas estas historias que hemos estudiado, que Él es la fuente de vida,
la fuente de paz, la fuente de gracia, la fuente de misericordia, la fuente de poder, y su amor se extiende a todos los seres humanos. Cada uno puede aceptar el amor de Dios, puede experimentar su perdón, su salvación, su santidad y su poder restaurador. Nadie está lejos del amor de Dios. Nadie ha caído tan bajo que el amor de Dios no lo pueda alcanzar. Lo único que puede evitar el poder de Dios para hacer su obra en nosotros somos nosotros mismos, porque Dios no obliga a nadie. El amor de Dios no se impone. El amor de Dios no se obliga. El amor de Dios se acepta o se rechaza. Apreciado amigo y hermano, hoy te invito a que aceptes el amor de Dios para que tu vida pueda experimentar la restauración del cielo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.